Hay algo que me pidieron. Yo este mes estoy medio de viaje. Estuve la semana pasada, intenté avisar, pero fue muy rápido porque me iba a conectar. ¿Cómo estás, Natalia? Tanto tiempo, Natalia. Traté de Hola, ¿cómo avisar. estás? Bien, bien. Pero fue medio sobre la hora porque yo intentaba conectarme, estaba en Tucumán y intenté conectarme, pero estaba bastante inestable. Y eso que eran mis datos. Movistar se ve que allá mucho no funciona, Personal y Claro funcionan bien. Y bueno, así que a último momento decidimos con Nacho e Ignacio, de no conectarme. Así que bueno, no me conecté porque se me complicaba a mí. Igual tenía algo para trabajar, pero era medio complicado. Yo este mes voy a estar en dos ferias del libro, una en Tandil y otra en Comodoro Rivadavia. Pero en Comodoro Rivadavia va a ser algo bastante complejo, Marcos Rindo, con alguien que reúne los requisitos. Esperen que me escribió algo acá alguien. Un segundo, ya te contesto, no sé quién sos. Marina, rindo con alguien que reúne los requisitos. Somos las únicas dos que rendimos. ¿Será que nos hacen rendir juntas? ¿O sí rendimos en 2 días distintos? No. Que no reúna los requisitos no quiere decir que no tenga que rendir. Eh, lo de no reunir los requisitos es algo personal de ella. Las pruebas de selección son una sola y se arma un listado y rinden las ternas que se armó ese listado. Las condiciones personales de cada uno o profesionales de cada uno no tienen nada que ver con las pruebas de selección en sí. Las pruebas se llevan adelante. Son algo establecido por el calendario de actividades docentes. Fíjense la resolución de calendario de actividades docentes. Van a ver que hay una fecha para las pruebas de selección que estipula ciertos meses. A veces se puede correr porque al ser una resolución se puede, digamos, extender los plazos, porque los plazos obviamente van a depender de las situaciones del contexto. ¿Sí? A lo mejor una región termina antes que otras de las pruebas de selección porque tienen menos gente, por lo que fuese, porque se organizaron mejor, y otras siguen, pero tienen que respetar el calendario. Pensé que no sabían de rendir por separado. No, ¿por qué lo harían si son docentes las dos? Porque me notifiqué que las fechas son en 2 días y solo rendimos 2 personas. No, puede ser que hayan notificado 2 días por las dudas, pero no, rinden juntas porque necesitan armar la terna. La terna, un dueto, un cuarteto, pero necesitan. Tomar una prueba de selección de manera individual, yo la recusaría, digamos, porque ¿qué me toman? Solamente entrevista. Y la prueba de selección consiste en 2 evaluaciones, coloquio y entrevista. Pero bueno, seguía con el otro tema. A mí la gente en Comodoro Rivadavia me pidieron que dé unas 4 charlas para docentes, y yo voy a dar una charla en un profesorado allá y me pidió que diera el siguiente tema, que es resolución de conflictos. Complejo, y veo que hay alguien que estamos trabajando en conflicto, así que bueno, viene como al pelo. Los conflictos, primero que nada, tienen que ver con el poder, ¿sí? Esto es algo para analizar profundamente. La gente desestima esta cuestión del poder, no considera que haya poder en el medio. Y si hay poder, hay intereses, ¿sí? El tema es, ¿cuál es el interés que fluye en esa comunidad? ¿Sí? Si el interés es la centralidad de la enseñanza y se respetan lo que plantean las normas, muchos conflictos no va a haber, excepto que esos conflictos van a estar en torno a ese objetivo, ¿sí? Que es la enseñanza. Ahora, cuando la escuela, la institución, la comunidad, las personas se corren de ese objetivo y ponen sobre esos objetivos
objetivos o intereses personales, ahí es donde los conflictos comienzan a ser vinculares. Entonces, lo complejo de esto es correrse del fin principal, que es la enseñanza, y mirar los fines propios de cada uno. Como acaban de ocurrir dos cuestiones, que dos personas o dos bandos quieren tener razón, es muy similar lo que pasa en nuestro país. Nuestro país, mientras dos bandos se pelean, hay un tercero ahí que no sabe qué hacer y que se ve perjudicado por estos dos, porque hay intereses particulares de esos bandos. No hay un interés general o global que se tenga en cuenta y que haga de marco a todo lo demás. Por eso yo insisto, todo lo que van charlando conmigo y qué sé yo insisto en el inciso A del artículo 16. Otra cosa que son como una especie de distractores que muchas veces se alejan de las cuestiones políticas. Cuando yo hablo de cosas políticas, hablo de los fines de la educación, básicamente, o de la ley de educación. Fíjense que el artículo 16 tiene incisos que van profundizando de alguna manera el primer inciso, que es el A. El inciso A tiene 6 temas fundamentales a trabajar, que es la calidad educativa. Cuando una discusión entre dos personas, dos profesionales, se aleja de la calidad educativa, eso ya es una discusión personal. No es muy difícil de verlo. Yo plantearía no denunciar a ese otro que está en contra de lo que yo digo, sino un tercero que actúe de manera objetiva para que haga de mediador. A ver, ¿esto que estamos viendo es una cuestión profesional o es una cuestión personal? Necesitamos a alguien que genere los acuerdos. ¿Por qué? Porque solamente estamos mirando nuestros intereses. Otro punto que señala el inciso A del artículo 16 es la justicia social. Cuando hablamos de justicia social, no hablamos de justicia particular. Nos corremos de nuestros propios intereses. Entonces, poder correrse de sus propios intereses también hace a otras posturas que tienen que ver con nuestros roles. ¿Cuándo nosotros nos paramos en nuestros propios intereses? Cuando no podemos salir de nuestro rol de empleados. ¿Sí? El rol de empleados, y esto no es algo que digo yo, sino algo que plantea Freire, es una situación donde nos vemos oprimidos. Y nosotros muchas veces no podemos salir de ahí. ¿Por qué? Porque el rol de empleado nos hace ver todas nuestras faltas y nuestras carencias. Entramos a la escuela pensando, no me alcanza para la luz, la nafta aumentó, obviamente porque esa es nuestra vida. Pero en ese momento que entramos en la escuela, hay otros roles que empezamos a cumplir y que no son los propios. Tienen que ver con garantizar al otro un derecho. Cuando uno aprende a posicionarse en esos otros roles, empieza a dejar de ver el interés personal por el interés global o general. Entonces, vamos a poder ver de otra manera lo que es la justicia social. ¿Qué otras cuestiones aparecen en ese inciso A? Las políticas universales. Empiezo a ver los derechos de todos como personas, no solo el mío, de todos que están en la comunidad, y entonces el conflicto se empieza a ver de otra manera. ¿Se entiende esto? Pero tiene que ver con una identificación del propio rol. Otro rol que nos aleja del conflicto y nos pone en una situación de comunidad es nuestro rol pedagógico. ¿Sí? Y el otro, fundamentalmente, es el rol político, cuando nosotros nos constituimos como constructores de futuro, no solo nuestro, sino de otras personas, porque todas las demás personas también piensan en su calidad de vida. Entonces,
poder ubicarnos en un rol nos aleja o nos sitúa de otra manera en el conflicto. ¿Sí? El mismo inciso A empieza a plantearnos a nosotros estrategias didácticas o estrategias pedagógicas. Mirar al otro desde la educabilidad. Así como nosotros podemos ver que otro puede aprender, nosotros también podemos aprender. Y tenemos que darnos el lugar de poder aprender. O sea, nosotros la pedagogía que podemos usar con los demás, también debemos hacerla con nosotros. O sea, nosotros también debemos construir métodos para nosotros aprender de mejor manera y tener mejor calidad de aprendizaje. Nuestra ley de educación habla de una educación continua y permanente. Nosotros no dejamos de aprender. El tema es poder vernos. ¿Dónde nos estamos mirando? ¿En un rol simplemente de empleados o somos más que un empleado? ¿Sí? Pero esto a veces a nosotros se nos pone en situaciones distintas. ¿Por qué? Porque el conflicto es necesario para aprender. Todo conflicto lo que genera, si es un buen conflicto, está bien analizado, bien pedagogizado o bien problematizado, como quieran decirlo, hace que la comunidad aprenda. El tema es si nosotros al conflicto lo hemos problematizado de tal manera que todos han podido comprender esa situación. Y tampoco es algo que yo lo diga yo, lo dice claramente Ausubel. Si no hay conflicto cognitivo, lo dice Piaget, si no hay desequilibrio, nosotros no vamos a poder encontrar la manera de equilibrarlo a partir de nuestros conocimientos. Y si no tenemos el conocimiento, Vygotsky dice que podemos salir de esa situación de desequilibrio con ayuda de un otro que sabe un poco más. Entonces, somos todos adultos. El problema es, ¿sabemos escuchar al otro y el otro sabe escucharnos? Porque a veces esperamos eso de los chicos y resulta que los adultos somos los que más complicaciones tenemos a la hora de escuchar. Entonces, los conflictos a veces parecen muy profundos y son muy simples, solamente hay que sacar el ego de lado. ¿Sí? Porque esto es una construcción social, lamentablemente, que va en aumento. ¿Sí? Se alimenta el ego de tal manera que todos creemos que sabemos todo. Y hay cosas que no sabemos. El tema es cómo lo ponemos frente al otro. Bien, respecto de esto, y que les decía que el conflicto es necesario, ¿sí? Hay que analizar más allá del poder el conocimiento. Nosotros reconocemos en la escuela quienes tienen conocimiento y a esas personas las respetamos. Lo bueno sería que cuando nosotros tenemos un conflicto con alguna otra persona, a ver, las personas son un ente que están fuera de nosotros, que nosotros no controlamos, que a veces queremos controlar, pero además tiene una cultura propia, que eso también lo rechazamos. Rechazamos no solo a la persona, sino su propia cultura. Y eso a veces trae algunas cuestiones internas, algunas movilizaciones que nos generan molestia. Ahora, si en la escuela alguien nos genera cierta repulsión, no lo queremos cerca nuestro, pero hay otro al que respetamos y al que reconocemos que tiene conocimiento, el conocimiento es un poder interesante, ese es el que deberíamos proponer para una mediación. Y decirle al otro, nosotros nos llevamos mal, perfecto, bueno, veamos que interceda entre nosotros alguien. Seguramente que el que ustedes reconocen que tiene conocimiento también es reconocido por los demás. ¿Sí? Porque esas características surgen en una comunidad. Eso es un referente. A nosotros nos pasa en la democracia. En la democracia, lo que hacemos o lo que deberíamos hacer es distribuir poder. Y elegimos
al que consideramos que nos representa porque tiene un conocimiento más, tiene una mejor propuesta. Eso lo hacemos, a veces lo hacemos de manera inconsciente, pero lo tenemos. Hay que hacerlo consciente en la escuela. Si no, no se van a solucionar las cosas. Sobre todo, yo sigo con algunas cositas que a mí me llaman la atención o me llevan a pensar esto, es que el conflicto lleva a enfrentamientos. El tema es esto, el conflicto es una cosa, ¿sí? Nosotros podemos tener, no sé, vamos a suponer, hace frío en las aulas, perfecto, hace frío, no tenemos estufa, se genera un conflicto en esa situación. Ahora, ese conflicto no tiene enfrentada a las personas. Generalmente, un conflicto tiende a unir a las personas y esas personas empiezan a pensar sobre ese conflicto y cómo resolverlo. El problema es cuando a partir de un conflicto la gente quiere establecer bandos o intereses personales y ahí se produce el enfrentamiento, que es otra cosa, ¿sí? El conflicto que nosotros tenemos que resolver es un tema y el enfrentamiento de las personas que se embanderan detrás de ese conflicto con distintos posicionamientos es otra cosa distinta. Entonces, hay que ver qué es lo que se está planteando en esa situación, si un conflicto o un enfrentamiento de personas, porque a lo que no debemos llegar es al enfrentamiento de las personas. El conflicto tiene que estar y tiene que surgir en todo momento, porque ahí es donde se va a poner en práctica nuestro posicionamiento teórico para ver cómo resolvemos. Lo bueno en esto es que si hay muchos posicionamientos teóricos, vamos a tener mayor cantidad de propuestas de solución. Lo distinto es cuando yo me embandero detrás de un conflicto, lo hago personal y me enfrento a otro. ¿Sí? Fíjense, nosotros tenemos un problema de inflación complicadísimo. ¿Se han unido los políticos para resolverlo? No, cada uno se embandera detrás de eso, tira ideas, pero nadie hace del conflicto ni genera una unidad para resolverlo. ¿Por qué? Porque cada uno tiende a sacar su tajada particular. Y ahí no es el conflicto el problema es el enfrentamiento. Ahora, ese enfrentamiento puede tornarse en una cuestión violenta, ¿sí? Puede haber violencia en ese enfrentamiento y querer eliminar al otro. Ahí se torna en un verdadero problema y donde cuesta más salir de esa situación, porque cuando empiezan las cuestiones de ego más profunda y de odio, ahí sí nos olvidamos totalmente del conflicto, lo personalizamos y queremos eliminar al otro. Es muy extraño, o sea, a nivel pedagógico, cuando alguien dice o piensa el conflicto desde ese lugar, pensando al otro como un enemigo. ¿Sí? Es tremendo, porque si, a ver, yo lo puedo entender en un enfrentamiento de alguien con una formación básica, pero no tengo buena señal, me desconecto. Bueno, Claudia, queda grabado. Pero es preocupante que los docentes tengan ese tipo de cuestionamiento. Sí hemos visto, no sé, más o menos hace 15 años que está pasando, o un poquito más, que se ha politizado partidariamente tanto la educación que hay enfrentamientos muy claros. Y es lamentable porque, a ver, yo vuelvo a insistir en esto. El tema del conflicto que nosotros debiéramos tener es el conocimiento y su construcción. No tenemos otro conflicto. Nosotros, la política nos hace desviar esto hacia ciertos lugares
y genera enfrentamientos personales que muchas veces se tornan en cuestiones violentas. Y esto sí es lamentable. Hay violencia simbólica, no quiero decir que a veces que se llega a lo físico, pero hay violencia simbólica marcada entre los docentes y que la verdad no es muy, qué sé yo, no es muy de docentes, diría yo, ¿no? Para eso, yo propongo que lean, y me parece a mí muy interesante, por eso yo les dije, bueno, cuando uno descubre a un referente, a alguien que conoce, que todos podemos determinar en la comunidad que es alguien que nosotros respetamos, el respeto es fundamental porque el respeto lo que da es confianza en el otro. Lo que se rompe en general es la confianza. Eh, y bueno, a ver, nosotros planteamos muchas veces eh, desde trayectorias, nosotros lo venimos hablando, y empezamos con esto de una pedagogía de la confianza. Hay muchas cosas que se generan a través de eso. Otra es la pedagogía de la solidaridad. Si no hay solidaridad, y la solidaridad bien entendida desde lo pedagógico, porque la solidaridad no tiene que ver con darle a otro sin exigencia. La solidaridad implica exigencia. Si no es un regalo, es te acompaño, pero después empezás a hacerlo solo y empezás a ser solidario con otro. O sea, la solidaridad tiene una vuelta, ¿sí? No es recibo y no doy. La solidaridad es una cadena, así como en la película Cadena de Favores. Eh, entonces, me parece que la confianza, la solidaridad y el cuidado, más allá, a ver, yo tuve un diálogo una vez con alguien que iba a ser secretario, ¿no? Entonces, me empezó a hablar y qué sé yo. Ah, no, fue así, perdón. Yo estaba en la sala de profesores y había un profesor, Juan, y Juan, la verdad que yo hablaba poco y nada con Juan. ¿Por qué? Porque me parecía que siempre tenía salidas así desubicadas, qué sé yo no me enganchaba. Sobre todo no me enganchaba mucho con los profesores que iban a la sala de profesores a quejarse de los alumnos. Me parecía terrible, pero bueno. Entonces Juan hablaba de esto, hablaba de lo otro, siempre. Y la verdad que yo no tenía mucha onda con Juan. Pero un día Juan cuenta, estaba así hablando con otro grupo, y dice, le dice, estoy haciendo la losa de mi casa, la losa, ¿no? De cemento. Entonces, y yo sabía que estaba su señora embarazada, que yo, bueno. Entonces, en un momento le hablo aparte y le digo, ¿necesitas la madera para el encofrado? Y me mira, ¿no? Porque nosotros hablábamos casi nada. Entonces, dice, sí, bueno, le digo, ¿sabés dónde vivo yo, no? Yo vivía cerca de la escuela. Y dice, sí, dice, bueno, le digo, llévate un flete, y le digo, vas a ver, toca timbre, porque yo laburaba los 3 turnos. Toca timbre, avisale a mi señora, en ese momento no había celular. Y le digo, andad, llévatelas, y ahí están, hay maderas para, no me acuerdo cuántos metros de encofrado, y llévatelas y después me las devolvés como están, porque yo tenía las maderas, como estaba así también haciendo un encofrado, las tenía perfectas, engrasaditas, todo bien. Entonces, eh, otro profesor que estaba ahí, después que termino con Juan, dice, si vos no te lo bancás a Juan, dice, ¿por qué le prestaste las maderas? No, yo dije, que Juan me parezca a mí, iba a decir una mala palabra, a la enésima potencia, le digo, es una cosa, pero le digo, yo no tengo por qué, no sé, si veo que alguien necesita, detrás tiene una familia, detrás tiene hijos, es un laburante, qué sé yo. No me parece. Bueno, llego a casa, mi señora lo mismo, me dice, ¿a Juan le prestaste la madera?
decía Juan. Bueno, entonces, ese profesor que me dijo a mí es el que iba a rendir para secretario. Entonces yo le dije, Luis se llamaba. Le digo, Luis, le digo, antes de que seas secretario, le digo, me acordé de la charla que tuvimos cuando yo le presté las maderas a Juan. Y entonces le digo, yo lo único que espero, le digo, es que vos, cuando tengas un cargo de mayor jerarquía, no te la agarres con aquellos que en algún momento te hicieron algo malo. Porque los sueldos de esa gente, lo que vos determines en la escuela por esa gente, no tiene que ver con las cuestiones personales. Detrás de esa gente hay una familia, hay un proyecto de vida. Y entonces el tipo me entendió. Y yo digo siempre lo mismo, cuando uno toma un cargo donde tiene poder, se tiene que olvidar de cualquier tipo de venganza o cualquier cosa que le pasó. Es muy difícil, pero la idea es que ustedes tienen un poder no para vengarse, tienen poder para construir. La venganza no es constructivo para nada. Entonces, es muy complejo tomar una situación desde los fines reales de la tarea que nosotros tenemos, que son los fines de la educación, y situarnos o correr nuestro ego, todas las posibilidades, porque todos los que tenemos poder, se nos ocurren un montón de cosas. O decís, este hijo de me hizo tal cosa. Bueno, lo podemos pensar porque todos lo pensamos, pero la idea es no llevarlo a cabo. La idea es que somos profesionales docentes. A ver, una de las cosas que hace el docente es acompañar al otro en un proyecto de vida. Entonces, es mucho más que un espacio de venganza. Es mucho más que eso. Entonces, yo digo, el conflicto tiene que estar, pero no tiene que existir el enfrentamiento solo por un interés personal. Sí, obviamente puede haber enfrentamientos teóricos, que eso es constructivo, ¿sí? Enfrentamientos desde marcos distintos, de distintas propuestas, pero siempre volcarnos en alguien, en un referente que permita mediar esa situación, ver y construir una tercera alternativa, que esa es la que yo considero como solución. Yo voy a ver si consigo el PDF de este libro, pero Stephen Covey escribe este libro que se llama La tercera alternativa. ¿Eh? No te escuché. No sé qué. Bueno, Stephen Covey Ese fue el que mencionaste. Sí, yo siempre lo menciono. La encuadrante ese para organizarse. Exacto, sí. Tiene. Revirando. Covey, igual que Maxwell, tienen una mirada más bien de un análisis de correrse de lo urgente, excepto que eso urgente sea importante, como si alguien se accidentó. Si alguien se accidentó es urgente e importante, pero lo urgente, como por ejemplo una exigencia de un director o la exigencia de un inspector sin ningún fundamento, es solamente urgente, pero no es importante. ¿Sí? Se puede delegar esa situación, ¿sí? Se puede aplazar y siempre responder a lo importante. Entre esas cuestiones, uno de sus paradigmas es que todos ganemos. ¿Sí? Los dos tienen este paradigma de ganar-ganar. Ambas partes tienen que ganar en una situación de enfrentamiento. Ahora, ¿cómo se logra que ambos ganen? Con una tercera alternativa. La tercera alternativa, en síntesis, tiene que ver con construir el liderazgo. Que esas dos alternativas se unan en un proyecto común, y por eso nosotros tenemos un proyecto común, que es la educación y sus fines, o el conocimiento y su construcción, como quieran ponerlo, y a partir de eso, esas dos miradas se unan. Es un laburo a muy largo plazo, muchas veces, pero lo peor es cuando esto surge a partir de un director o de un inspector y no permite
trabajar otras alternativas. Entonces surge, surge otro, que es este. Esperen, que los voy a traer para que ustedes... Este sí está en el Drive. Este sí está en el Drive. Cuando nosotros no tenemos el cargo máximo de John Maxwell, líder de 360 grados. ¿Para quién es esto? Para los que son vicedirectores, los que son secretarios, que arriba tienen alguien que decide más que uno. Entonces, construyo mi liderazgo desde un segundo puesto. ¿Está? Es largo, es complejo, hay que llevarlo a la práctica de a poco. Van a ser rechazados muchas veces porque la mentalidad de empleado está en todos los docentes. ¿Sí? Y eso cuesta mucho de construirlo. ¿Sí? Sobre todo cuando políticamente y desde sitios hegemónicos, ¿sí? Hay muchos sitios hegemónicos, no solamente la Dirección General de Escuelas o los ministerios de educación, sino que tenemos sitios hegemónicos en los partidos políticos, en los sindicatos, y hay intereses particulares de cada posicionamiento político en esos sentidos. Y eso es hegemónico. ¿Por qué? Fíjense que todos buscan la normalización, que todos seamos igualitos. Todos los de un partido político son igualitos y no quieren a lo diferente. En un sindicato somos todos igualitos, no queremos a los diferentes. La construcción, y después hablan todos de inclusión. La inclusión se hace con las diferencias. Si yo al que más tengo que apreciar es a ese supuesto enemigo, porque el supuesto enemigo me está diciendo las cosas de otra manera. El que es igual que yo no me está diciendo las cosas que están pasando en la realidad, está complaciéndome, está palmeándome el hombro. Escuchen al enemigo, porque a lo mejor el enemigo tiene razón. ¿Lo dice de mal manera? Bueno, lo dice de mala manera. Busquemos algún intermediario que reinterprete eso que quiere decir. Nosotros lo decimos de buena manera y no sabemos. Busquemos a alguien que reinterprete. ¿Se entiende esto, no? Una cosa es conflicto y otra cosa es enfrentamiento. Y sobre todo cuando quiero eliminar a mi adversario. ¿Sí? Pensar en eliminar al adversario es terrible. Digo, no sé, por ahí me equivoco, pero bueno, a mí me parece terrible querer eliminar al adversario. Bueno, preguntas, dudas, emociones. Y les recomiendo yo siempre estos libros de Maxwell y Covey, porque son dos tipos que llevan a la práctica esto. ¿Sí? No es que no lo lleven a la práctica, lo escribieron a partir de ponerlo en práctica. ¿Sí? Está bueno. Los dos consideran la construcción del liderazgo como algo importante dentro de la comunidad que uno representa de alguna manera. En escuela, ¿qué dice? Disculpe, en escuelas? ¿Cómo en escuelas? ¿Ellos sí en escuelas? ¿Si lo hicieron en escuelas? No, no necesariamente, lo hicieron en organizaciones. La escuela es una organización y de personas. Nosotros tenemos también como ese límite. Y particularmente en Argentina, nosotros disociamos la escuela de una organización. No consideramos que la escuela sea una organización. Y la organización, por definición, es un conjunto de personas que tiene un objetivo común. En principio, ya lo dice, a ver si los tengo el libro a mano. Bueno, ¿cómo se llama? Hay un libro que se llama Micropolítica de la Escuela o Micropolítica del Poder, tuvo esos títulos, de Steven, ya me voy a acordar, a ver si lo tengo a mano.
Lo que dice, y él hizo un análisis interesante, es muy difícil. Stephen Bolla, ya lo encontré. No se encuentra este libro mucho, capaz que en Mercado Libre, la micropolítica de la escuela. Lo que dice Stephen Ball es que es muy difícil. Mirá, ahí teoría de una organización escolar. Gracias, Nacho. Stephen Ball, lo que le cuesta analizar una escuela, porque muchas veces la escuela no tiene las jerarquías bien definidas de manera lineal. Y nos está pasando últimamente que viene el inspector y da indicaciones. Error, eso no pasa en ninguna empresa. Cuando hablo de empresa, no hablo de empresa que tiene fines económicos. Hablo de una empresa como cualquier cosa, no sé, una iglesia es una empresa, un club es una empresa, es una organización. Cuando no están definidas las jerarquías, y eso pasa en las escuelas, uno entra a una escuela y el portero te dice qué hacer. Entra a otra escuela y el equipo de orientación dice qué hacer. Entra a otra y el secretario, y vos decís, ¿quién manda en la escuela? Y se necesita alguien que mande, que tenga el liderazgo, que tenga la dirección, que coordine. ¿Qué pasa? Bueno, Stephen Ball hace una investigación de eso y le cuesta clasificar a las escuelas dentro de las organizaciones. ¿Sí? Yo le digo algo así muy, muy sintético, pero hace todo un análisis de Stephen Ball de esto. Lamentablemente es un libro que se dejó de editar, pero hace una muy buena análisis. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que la realidad a nosotros nos quita del concepto de organización. Primero que nada, nosotros tenemos que pensar que somos personas que debiéramos tener un objetivo común. Ahora, cuando uno va a una escuela y pregunta, ¿cuáles son los fines que persigue la política? No lo sabe. Dice, cada escuela sigue sus propios fines. Es más, y entonces pregunta, bueno, ¿cuáles son sus fines? ¿Cuál es tu oferta? No tiene proyecto institucional. Y entonces, ¿cuál es el análisis que puede hacer? No hay fines políticos, no hay fines institucionales. Cada uno hace lo que quiere o puede. Entonces se terminan generando proyectos particulares, personales, sin ninguna supervisión. ¿Sí? No hay un acompañamiento de eso. Distinto es, y se generan menos conflictos, cuando una institución tiene claro que por ser de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Primero hay muchos conceptos que nosotros tenemos que revertir. Uno, la educación pública no es gratuita. Primero, la pagamos todos. Hay un erario público, una inversión pública que muchos directores, muchos inspectores, muchos docentes no cuidan. Primer problema, nosotros tenemos un mal concepto de lo que es gratuito. No se regala la educación pública, es un concepto terrible ese. Que tenemos que defender este sistema de educación donde ciertos sectores pueden acceder al conocimiento sin poner un dinero de sus partes, sí, pero no definirlo como gratis. No es gratuito. ¿Sí? Porque los sueldos son una inversión, la infraestructura son una inversión. Ya a partir de eso, desconocemos los objetivos. Entonces, ¿se puede llevar esto a un conflicto, un enfrentamiento personal, político, sindical? Sí, obviamente, porque se utiliza. Ahora, si nosotros seguimos los fines de la educación como organización, ya tenemos un objetivo común. ¿Se entiende? Entonces, es difícil poder generar un enfrentamiento cuando tenemos un objetivo en común. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos bien pensado ese objetivo común a nivel macro, a nivel provincia, y luego hacemos la transposición a nuestro lugar de trabajo, a nuestra comunidad, buenísimo, seguimos con calidad educativa, con justicia social, con métodos pedagógicos,
con inclusión, con no discriminación, con políticas universales. Y entonces, eso mismo lo trasladamos a nuestro proyecto institucional. Si nos manejamos con políticas universales y sobre todo con políticas de cuidado, nadie debería o tendería a faltarse el respeto, porque el cuidado es físico y es emocional. Pero bueno, es complejo, tenemos que analizar cuáles son nuestros fines. Y organización o empresa no son malas palabras, ¿sí? No tiene por qué ser una empresa o una organización asociarla directamente con el capitalismo, ¿sí? No tiene que ver con eso. Tenemos un mal concepto que se utiliza desde ciertas hegemonías partidarias para que, digamos, bueno, la escuela no debe ser una escuela empresa. No sé, es raro, pero bueno, hay que analizarlo, hay que poner en juego todos los marcos teóricos y ver qué es lo común, la tercera alternativa que podemos construir entre todos los participantes que estamos en una comunidad. Bueno, preguntas, dudas, emociones. Sí. Yo les quería comentar un poquito de que mi experiencia, contar cortito, porque bueno, tengo una capacitación sobre gestión y todo esto con Maxwell y todos estos libros, eh, desde la organización de una iglesia. Entonces, todos estos años me fui capacitando, fui enriqueciendo con todo este material. Y bueno, todo lo que uno llevaba en esa organización eclesiástica, ¿verdad? Ese contacto con las personas, la organización. Bueno, a mí me sirvió muchísimo. En mi ciudad había una escuela que nadie quería ir a trabajar porque era el peor barrio. Eh, bueno, yo que vengo del conurbano, yo estoy en provincia de Buenos Aires y bueno, mi experiencia fue esa y bueno, logré llevar todos estos conceptos, todas estas lecturas que vos estás haciendo, nos estás dando. La verdad que en 10 años que estuve allí como docente y 7 años como directora, como MG a cargo, porque la gente rendía, pero no la quería la escuela, no la querían, entonces por rebote se continué yo y aprendí a crecer un montón, pero la verdad que verdaderos resultados sociales también y un nuevo perfil también para la escuela. Sí, a mí lo que me gustan de los dos autores es que más allá de su mirada religiosa, tienen una mirada de la calidad de vida, digamos, ¿no? Todo emprendimiento debe apuntar a la calidad de vida, sea propia o sea de los demás, y eso es importante. A veces... Sí, yo no hice el comentario por lo de la iglesia ni nada, simplemente No. Se comento entendió. desde dónde fui capacitada y toda esa capacitación y que me llevó a conocer y enriquecerme con este material, me llevó a abrir la cabeza y poder gestionar la escuela desde una organización. Costó muchísimo, porque la cabeza es todo un proceso también, ¿no? Sí. Para la gente. Fue lágrimas de sangre muchas veces hasta que la gente entendiese esto de que somos profesionales de la educación también, ¿no? Y que habla de ellos en realidad. Cuando se habla, me costó muchísimo cambiar ese concepto de la escuela, pues yo trabajaba mucho sobre que si ustedes hablan mal de la escuela, están hablando mal de ustedes, de todos nosotros, del servicio que estamos prestando a la sociedad, ¿no? Sí, me parece que en eso, no lo decía por el tema religioso, lo decía que, a ver, eh, me parece que nosotros somos el actor
que no debe descartar cualquier tipo de conocimiento, no importa de dónde provenga. El docente, cuando toma un conocimiento, no sé, vamos a suponer que lo tome hasta del peor lugar. Ese conocimiento lo tiene que transponer a la situación escolar. Entonces, no importa si yo lo tomo de una religión, de una política, de un marco teórico, no importa. Lo tomo, lo deconstruyo y lo vuelvo a construir con una mirada de transposición a mis alumnos o a mis docentes. Pero cualquier cosa que venga y que me clarifique a mí, la debo transponer. ¿Sí? No, o sea, yo no descartaría nada. O sea, me parece, esto es lo que tiene el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, leo, no importa que se opongan o se contradigan, pero hago mi propia deducción de eso y lo aplico. Por eso, ahora me hiciste acordar algo. Les puse en la bibliografía, en el Drive, si buscan adentro de bibliografía, una carpetita de Charles Bukowski, perdón. Charles tiene una historia de fracasos, ¿sí? Es un fracaso continuo el tipo. Y esos fracasos lo llevaron al éxito, ¿sí? Yo siempre digo que el éxito es una sistematización de fracasos continuos, pero hay que sistematizarlo los fracasos, es decir, hay que aprovechar y ver qué es lo que sacamos de bueno de ese fracaso para que sea no un fracaso y que nos tire abajo y volvemos a fracasar sobre lo mismo. No, cada fracaso va sistematizándose y nos va a llevar al éxito, ¿sí? Charles Bukowski, perdón, siempre lo pronuncio mal. Es una historia de eso, ¿no? Un tipo fracasa hasta que uno reconoce todo el valor que tiene. Bueno, puse unos libros de él. ¿Y por qué? Porque a veces nosotros, también estaba escuchando en estos días un videíto que pusieron en Facebook sobre, no sé, me parece que eran mexicanos, y que decía, un chico, cuando vos le decís que viene el ratón Pérez, te cree, cuando le decís que viene Papá Noel y te trae un regalo, te cree, etcétera, no sé, todo así, y cuando le decís que es un fracasado, también te cree. Y me pareció interesante, ¿no? Esto de cómo nosotros a veces construimos para el fracaso. Me parece que la escuela tiene que salir de esa situación. Es más, se escucha muy seguido, ¿no? Esto de los pibes son violentos, los pibes vienen. Me parece que hay que sacar la culpa de ese lado, hacernos responsables nosotros de lo que nos toca y replantearnos esto del fracaso. El fracaso, es más, nosotros muchas veces vemos a nuestros compañeros desde el lugar del fracaso. El que fracasa es el otro. O si fracasamos es por el otro. ¿Sí? Esto está siendo una construcción nacional de tirar el fracaso hacia otro lado. ¿Y nosotros qué somos? ¿No? Cada uno, ¿qué hace? Uno es perfecto, no sé, me parece que poder ver nuestra profesión desde un lado más respetuoso hacia los demás y hacia nosotros mismos, me parece que debemos hacerlo, y me parece que también tenemos que ponernos en el lugar que nos corresponde, es decir, que el otro vea el valor que tiene nuestro posicionamiento, nuestra profesión. En términos empresariales, no nos estamos vendiendo correctamente. No estamos realmente demostrando las capacidades que tenemos. Es más, lo de la pandemia, a mí me parece que hay que retomarlo, revalorizarlo y decir, flacos, gente querida, los que mantuvimos el sistema hemos sido nosotros. No la política, no la economía, no las finanzas. Han sido los docentes. Ni el gremio está apoyando esta situación. Yo
hubiese renegociado un montón de cosas, me parece. Cada uno de nosotros tenemos que renegociar. Y no me refiero solamente a sueldo, me refiero a un posicionamiento social. Toda esta situación, y que no se haya desbordado, pero potencialmente fue gracias a los docentes. Porque fíjense, no solamente se trató de sostener el conocimiento, ¿sí? A los ponchazos, porque muchos no sabían cómo manejar esto de las tecnologías, etcétera, pero también se mantuvo el tema de vacunación, el tema de los bolsos, de comida, todo. O sea, hay que revalorizar al docente. Y eso es una tarea de cada uno. Yo descarto acá los gremios, descarto a la política, es un tema de cada uno. Es un tema de cada uno respecto del conocimiento. ¿Sí? Por eso me parece que el conflicto surge o se sostiene a partir del posicionamiento de cada uno. Si se quiere posicionar solo como empleado o más allá de ser empleado, va a darle lugar a sus otros posicionamientos como agente, como pedagogo, como político. ¿Se entiende? Entonces, es ubicarse cada uno desde un lugar de valor, ¿no? De sentido a todo esto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, emoción que quieran. Bueno, mi libro se basa, yo lo voy a contar hace un poquitito, en 4 pilares, que capaz que lo dije, pero lo sostengo siempre. La planificación estratégica me parece fundamental en todo lo que hagamos, ¿no? Más allá de la escuela, en su propia vida, planificar, pensar en un largo plazo. Si uno lo asocia con la política, el largo plazo son los fines, un mediano plazo, ¿sí? ¿Qué va pasando? El mediano plazo es el que conecta el largo con el corto. El corto es lo situado, lo que yo hago todos los días, hora a hora, para llegar a ese fin, que muchos lo dicen o lo plantean como algo utópico, si se quiere, y al no poder verlo concreto. Y yo acá siempre me parece fantástico Piaget, ¿no? Cuando dice, primero, los sentidos, lo concreto. Y cuando uno realiza una tarea pequeña y se da cuenta que tampoco nosotros nos paramos a analizar o reflexionar sobre el corto, mediano y largo plazo, ese es un error, sobre todo en nuestras propias vidas, pero cuando uno logra un viaje, por ejemplo, y se pone a analizar qué es lo que hizo día a día, que por ahí dejó de tomarse un café afuera para juntar una moneda y eso logró ese viaje. Eso que nos parece utópico de largo plazo, empezó con algo mínimo, que es dejar de tomar un café afuera. El valor que tiene lo mínimo y de día a día, si yo esa planificación lo puedo traducir en lo que pasa con un alumno, en la intención, porque acá hay una intención, ¿sí? El docente es un tipo que va a conflictuar al alumno, ¿sí? Un provocador, si se quiere. Esa provocación que yo hago todos los días, constante, pum, 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 me hizo que un pibe sea un excelente ciudadano, que sea un excelente trabajador, que sea un excelente estudiante en el futuro. Pero es el día a día. Eso que nosotros vemos como algo utópico, es decir, justicia educativa, es decir, uno lo mira así y dice, imposible. Y no es imposible. Es real. El tema es cómo planificamos el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Fundamental, a mí Matus me fascina como planificador y otros yanquis que también me fascinan como planificadores, pero bueno, también uno tiene ciertas estrategias y ciertos cuidados, ¿no? Yo hice un libro porque, aparte de que me gusta escribir, también lo quiero vender y que llegue a todos lados. Y sé que otros criticarían a algunos planificadores. Entonces me quedé con Matus, que me gusta,
pero es más latinoamericano, de los 70, y me quedé con él. Otra cuestión como que yo tomo como pilar es, y que yo lo nombro mucho, es la alteridad y la otredad. Uno tiene que ver con el otro, ¿sí? Y con la cultura del otro. Esto es importante, no me voy a extender, pero voy a nombrar los 4 pilares. El otro pilar, y que lo considero desde que a mí me interesó educar o enseñar, yo no sabía que se llamaba educabilidad, pero lo vi. Yo estaba en cuarto año, creo, sí, en cuarto año de la secundaria. Yo hice bachiller con orientación docente, porque ya quería ser maestro, sabía eso. Y fui a una escuelita que se llamaba la Casa Azul, estaba en Martínez, ese lugar. Y a mí me llamó la atención algo sobre esos chicos. Yo en ese momento no sabía, pero me parece que el método que usaban era el método Montessori, sobre todo porque los chicos, el maestro estaba haciendo algunas cosas y los pibes estaban en la suya, como que nadie tenía un control de lo que nosotros hubiésemos llamado una escuela común. Cada pibe hacía lo que estaba interesado en hacer. Me parece que la educabilidad consiste en que uno descubra en qué tiene una habilidad, un interés, una capacidad ese pibe. Bueno, y el último pilar que yo planteo tiene que ver con 2 filósofos y tiene que ver con potenciar las diferencias, ¿sí? Spinoza y Deleuze hablan de algo de no saber. Ellos como filósofos tienen mucha impronta sobre el existencialismo, y Spinoza manifiesta: nadie sabe lo que puede un cuerpo. Y me parece que ahí está el tema. Uno puede pensar, puede tener el prejuicio y decir, tal persona va a hacer esto, va a reaccionar, va a ser siempre igual que yo, y de golpe, ¡pum!, saltó algo distinto. Y uno nunca sabe cuándo va a pasar eso. Y me parece que, bueno, la pandemia fue algo que puso en evidencia eso, y me parece un pilar fantástico que tiene que ver con la potencia de las diferencias, ¿sí? No potencia en cuanto que alguien no se da cuenta cómo va a explotar eso, sino que tiene que ver con algo que hablan estos 2 filósofos, y tiene que ver con la afectación y el efecto. Estoy escuchando atentamente el Viernes Rindo. Ah, bien. Vamos, Sandra. ¿Cómo el afecto es que los cuerpos de las personas van a afectar otros cuerpos? Y además, en esa afectación van a ser afectados. Entonces, el afecto, no afecto de cariño, el afecto que uno genera en el otro y que el otro genera en uno, tiene efectos, ¿sí? Y en eso tiene que ver la potencia, es decir, ¿cómo se generan estas cuestiones? Por relaciones. Por eso digo, cuando hay un conflicto, hay que ver cuáles son los afectos de afectación, ¿no?, del otro, y los efectos que se generan ahí. Y eso hay que trabajarlo, ¿sí? Porque cuando 2 cuerpos colisionan de alguna manera, la idea es que no choquen para destruirse, que choquen para ver qué pueden lograr entre esos cuerpos. Por eso no es solamente que tiene que ver con la tercera alternativa de Covey, sino que tiene que ver con un posicionamiento filosófico, es decir, ¿qué pasa en el encuentro de las personas? ¿Sí? Porque algo pasa cuando nos encontramos con un otro, ¿sí? Estos encuentros
no sé, si, Villorio, que habla de la alteridad, yo lo menciono en mi libro, es un mexicano. Que también lo plantean otros autores, en vez de ver la conquista como colonización, otros autores ven la conquista como un encuentro. ¿Sí? Más allá de lo político, de la colonización, etcétera, etcétera, también podemos pensar que Europa se encontraba en una situación de expansión, no porque tenía un poder de avasallar al otro, sino porque tenía un tema de falta de comida. Y cuando se encuentra con un lugar vasto de comida, de riquezas en muchos sentidos, sale esto de invadir y eliminar al otro. Pero en algunos casos no se eliminaron a los otros, se vincularon. ¿Sí? Entonces, la realidad es que tenemos dos construcciones a partir de lo que se llama conquista. Uno, que sí fue bastante destructivo, y otro donde se generaron encuentros. Esto pasa en la actualidad. ¿Sí? Bueno, mi libro tiene que ver con esos 4 pilares, y yo los desarrollo, además de cómo eso puede llevarse adelante en una institución educativa y cómo se puede rendir, y etcétera. Bueno, eso. Voy a hablar un poquito. Ah, bien, bien. No, Diga. quería contar que, bueno, me titulé como para directora y también para secretaria de secundario. Fue una experiencia para mí un poco choqueante, fue la primera vez. Bueno, creo que es importante pasar por esa experiencia, se aprende muchísimo, Creo que es importante un poquito de astucia también, una especie de habilidad a la hora de saber con quién estoy coloquiando, por más que no lo conozca, por haber charlado un rato antes de entrar al coloquio, una especie de habilidad como para hacer una red conceptual y por ahí saber qué va a hablar mi compañero y qué voy a hablar yo. Me pareció como que fue fundamental eso. El primer coloquio que hice fue el de directivo y bueno, había leído mucho, sabía, pero era muchísimo lo que no sabía también. Era consciente de que era mucha cantidad de contenidos y bueno, yo vengo estudiando desde diciembre, venía estudiando ya pidiendo, vos me pasaste toda la información y ahí he empezado a leer y a reforzar los conocimientos que tenía. Me pareció una experiencia única, o sea, creo que es importantísima. Más allá, está bien, yo meritué, aprobé, eso creo que es valioso, pero lo más valioso creo que es pasar por ese momento, disfrutarlo, tratar de olvidarse realmente de que uno tiene un jurado y charlar en forma amena, compartiendo los conocimientos que uno tiene y tratando de resolver esa problemática que nos dan. Eso quería para que, bueno, aquellos que tienen que ir, que vayan un poquito más relajados y más tranquilos, ¿no? Sí. Felicitaciones primero. Gracias. Y a ver, que uno rinda una prueba de selección o un concurso, por ahí el concurso lleva más tiempo y todo eso, no quiere decir que ya terminaste o ya estás formada para gestionar una institución. Sí, por eso yo siempre también, esto que vos decís de disfrutar lo que está haciendo, porque uno está posicionándose en otro lugar, está construyendo otra cosa. Estas habilidades que vos decís, obviamente, a ver, yo no se las digo de primera a quien piensa en rendir porque está preocupado en otras cosas, tiene que analizar la problemática, se encuentra con un montón de material, luego va a ver que hay un montón de cosas que se repiten, pero bueno, de primera instancia
yo no les digo eso porque no tiene sentido. Eso está bueno que te des cuenta de que las habilidades que uno va construyendo, también, por ejemplo, yo rendí un montón de veces porque la situación normativa de ese momento, desde el 2004 hasta el 2009, tenías que presentarte todos los años. No había un listado único como ahora. Entonces, obviamente, que yo lo medía en nota, porque en la calificación yo quería ir aumentando mi nota cada vez, pero no por la nota, ni el posicionamiento, para ver cómo iba construyendo yo esa habilidad de dialogar en un coloquio. A mí me sirvió poder presentarme todas esas veces, y sobre todo porque la nota de lo intelectual no era el problema. El problema siempre es la nota del coloquio, de cómo uno construye el hecho de que circule la palabra. Obviamente que en el primer coloquio uno tiene lo mínimo de nota, pero eso es normal porque uno no tiene esas habilidades que vos mencionás. Además, esas habilidades realmente son importantes al momento en que vos gestionás la escuela. Ponerte a hablar con un papá que viene agresivo, ponerte a hablarte con un docente que no cobró, ponerte a hablar con un inspector que piensa que solo él tiene la razón. Es complejo y tiene que ver con cómo vos te situás en esos momentos. Por eso está bueno esto que vos decís de las habilidades. Sí, son muchas habilidades que uno va construyendo. No solo esas, sino un montón de herramientas que te ayudan a la gestión. ¿Sí? Por ejemplo, las herramientas informáticas o las herramientas tecnológicas que vos vayas construyendo. Las herramientas para recolectar datos, las herramientas para resguardar esos datos. Y hay un montón de herramientas organizacionales que son fundamentales a la hora de gestionar. Nosotros, con esto te vas a dar cuenta, con el tiempo, que gestionar la escuela no tiene que ver solamente con un posicionamiento pedagógico. El posicionamiento pedagógico te ayuda, es fundamental tener un posicionamiento pedagógico claro, sobre todo con respecto al pensamiento crítico. Pero también tenemos que tener un pensamiento organizacional, empresarial, que dé sentido a todo eso. ¿Sí? Eso se va a ir construyendo de a poco. No surge de un día para el otro. No hemos sido un profesorado que nos dé Y eso. además nos queda claro en ese momento que es, como yo dije, es mucho lo que uno estudia, lo que uno prepara, pero también es muchísimo lo que uno no sabe y todo lo que uno tiene por delante para aprender, ¿no es cierto? Especialmente en experiencia, ¿no? Pasar por el cargo, estar enfrentada a esa situación, creo que es ahí donde uno realmente empieza a aprender. Creo que, bueno, falta eso, falta la experiencia y bueno, y ver cómo se siente uno en el cargo también, ¿no es cierto? Sí, son tres cositas que siempre van a darse, esto no lo digo yo, lo dicen los filósofos, son el conocimiento teórico, fundamental, el conocimiento práctico que se da por la experiencia y la reflexión sobre ambos. Esto es importante, pero nos pasa también en el aula. Uno puede tener un conocimiento teórico, pero hasta que no hizo la transposición y la puso en práctica, no puede saber si realmente enseñó. No estoy hablando de que el otro aprenda, que es otra cosa compleja también a su vez. No se da cuenta si uno enseñó. Para eso es necesaria la evaluación y la reflexión. Entonces tenés tres conocimientos que hay que poner en juego todo el tiempo en nuestra profesión, porque lo que hacemos es construir conocimiento teórico, práctico y reflexivo. ¿Sí? Esto es fundamental que uno se dé cuenta, y sobre todo en la gestión esto te viene así, pum, a baldazo, porque todas las cosas que te pasan son experiencias nuevas y vos decís, ¿cómo lo soluciono? Esto no está en los libros. O sea, por eso a mí me gusta mucho Makarenko, ¿no? Cuando Makarenko
venía de toda una teoría, de una formación, y le tiene que pegar una piña a un pibe, porque el pibe se rebelaba, le quería pegar un hachazo a otro, y el tipo empieza a cuestionarse. Es decir, esto no lo vi en el profesorado. Pero, como estos pibes eran casi animalitos que sobrevivían a una guerra civil, sobrevivían solos, fue la manera en ese momento. Lo bueno es que Makarenko reflexiona, lo escribe, es más, en todo su poema pedagógico, hay una maestra que continuamente lo cuestiona por esto que hizo, pero él empieza a recibir, es más, el alumno le dice, fue necesario que lo hagas, fue necesario. Pero bueno, no digo llegar a eso, pero hay situaciones en que a nosotros nos sacan del libreto y tenemos que reaccionar. ¿Cómo reaccionamos? Depende de nosotros. Bueno, me preguntaron acá dónde consiguen el libro. El libro está teniendo un problema como todo el país, ¿no? Hay falta de papel, así que a mí me imprimieron los libros que yo voy a llevar a Tandil y a Comodoro Rivadavia por ahora, y apenas cuando tengamos más, si quieren, ustedes dejan un mensaje en Trayectorias y van a reservar libros apenas salgan a la venta. Pero la verdad es que las editoriales, bueno, ya salió ayer en un noticiero una empresa de alfajores que no pudo imprimir las etiquetas por la tinta. Bueno, esto es real, y no puedo reclamarle nada a la editorial porque no es su responsabilidad. Pero yo me estoy llevando justo para esos lugares, pero una vez que estén se avisa. ¿Está? Bueno, me alegro mucho, ya que hayas rendido bien. ¿Y quién estaba por rendir? Gracias. ¿Sandra era que iba a rendir el viernes? No, ¿quién dijo? Sí, Sandra. Bueno, Sandra, tranqui. Sí, el viernes. ¿Vos rendís para directora? Directivo. Bien. Sí. ¿De qué nivel? Primario. Primario. Bien. Yo lo que digo siempre, enfóquense en el artículo 16, inciso A, y eso es lo que ustedes deben garantizar. Es importante eso, construir el rol de la garantía. ¿Sí? A ver, lo que dijo Jazz es así. Uno tiene que tener la habilidad para decir lo políticamente correcto, digamos, y con ese conjunto de gente que desconoce. Si uno, y esto no lo digo porque sí, lo digo porque salió un documento de trabajo 2022-2023, que la verdad que el cráneo que hizo eso fue solamente copiar los fines de la educación. ¿Sí? No hizo otra cosa genial, nada. Sí, me di cuenta de eso, sí. Bien, entonces, el inciso A es la síntesis del artículo 16. Fíjate que los dos últimos, inclusión y no discriminación, me incluyen un inciso que está más adelante, o dos incisos que están más abajo, que dicen género y educación sexual integral. ¿Por qué? Porque es no discriminación e inclusión. O sea, si yo ya lo pienso desde el inciso A, tengo mi rol perfectamente considerado. Una cosa es pensar en su rol, eso es lo políticamente correcto. Es decir, que el otro vea que ustedes se posicionaron en garantizar. ¿Cuál es el rol que están manifestando ahí? El rol de agentes garantes. Ahora, si yo miro ese mismo inciso, dice métodos pedagógicos. Entonces tengo que pensar en la educabilidad. ¿Sí? Esto es necesario. Eso también es un posicionamiento desde el rol. Si yo pienso en la inclusión y la calidad que también están en ese inciso, y además le agrego las políticas universales, que es el derecho de las personas, es un posicionamiento político. Entonces ya tenemos tres roles importantes.
que es el posicionamiento pedagógico, el posicionamiento político, y ese posicionamiento o esos posicionamientos se construyen a partir de la norma. Así que tengo un posicionamiento normativo. ¿Qué norma? La ley de educación, la ley de promoción, el decreto 2299, el régimen académico y los diseños curriculares. Ya con eso, si construyen un argumento a partir de ahí, pasan el coloquio. Es lo que el otro necesita escuchar. Y lo que da a conocer el rol del directivo, ¿no? O de cualquiera, sea secretario, sea jefe de área. Es indistinto, pero esas cosas son básicas a ese momento. El tema, y acá le doy la derecha a Jazz, es ¿qué pasa con los otros dos integrantes de la terna? ¿Qué construcción han hecho ellos sobre el rol? Entonces, a veces hay que ponerse en el lugar de director, de inspector, de secretario y tomar la batuta, hacerse cargo y decir, bueno, muchachos, esto va por acá. ¿Sí? Posicionarse en un lugar de conocimiento. Lo dijo Vygotsky, lo dice Brunner, Ausubel, Piaget. Hay alguien que te saca del lugar y hace que construyas, te conflictúa. Bueno, conflictúen. ¿Les puede ir bien o les puede ir mal? Porque cuando conflictúen, hay gente que los va a seguir y hay gente que no los va a querer seguir. Listo. Eso es otro tema, es la vida misma. Pero bueno, sería lo correcto. Es decir, un director, un inspector, un secretario, un jefe de área, deben reclamar la palabra, así como la deben hacer circular y hacer generar que todos participen de la palabra, también la debe reclamar. ¿Sí? La palabra es nuestro estandarte de poder. ¿Sí? Parece la palabra como algo, no sé, sensible. No, la palabra, ya lo dijo, aunque no me guste mucho, lo dijo Sarmiento, es poder. ¿Sí? Y tiene más fuerza que una espada. Entonces, eso es un dominio del que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Quien domina la palabra, domina la situación. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, creo que los voy a ir a dejar. No sé si hay algún comentario de último momento. Noticias, emociones. Bueno. Les pido disculpas por lo del miércoles pasado, pero bueno, fue así la situación. Nada que pueda haber hecho. Igual disfruté Tucumán, eso, otro lado. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Bueno, gracias, Marcos. Chao, gente. Chao. A ustedes. Chao, chao.